Hola a todos, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos hoy, 7 de marzo? Que el Señor nos bendiga poderosamente en este día. Estamos listos ya para dar lectura a la devoción para este día, titulada ¿Celoso o fanático? Muchas gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Dice la palabra de el Señor. Tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. El celo, no confundir con celos. Es un deseo reconcentrado, devoto y entusiasta por algo. El celo es una cualidad neutral y puede ser el mayor de los vicios. Lo que determina su carácter es el objeto al que se dirige. Dios es celoso, en el sentido que espera exclusiva adoración, pero desea siempre el bienestar de sus hijos y que nada surja entre ellos que quiebre esa bendición. Así la Biblia describe al celo como la emoción que surge al violar ese derecho de exclusividad. De la misma forma que un cónyuge espera de manera recíproca fidelidad de parte del otro, Pablo dice a los corintios que lo celaba con el celo de Dios. Y a los romanos que su celo no está basado en el verdadero celo de Dios. No obstante, un celo inapropiado y mal dirigido desemboca en el fanatismo. El celo es como el fuego. En la chimenea es uno de los mejores sirvientes, pero fuera de la chimenea es uno de los peores tiranos. El celo, encuadrado dentro del conocimiento y la sabiduría, ubicado en su lugar correcto, es un servidor escogido para Cristo y sus santos. Pero el celo, que no está amordazado mediante la sabiduría y el conocimiento, es el camino directo para deshacer todo y convertirlo en un infierno. El fanatismo es una actitud exagerada, obsesiva, intolerante e intransigente. El fanatismo es el hijo del celo falso y de la superstición, padre de la intolerancia y persecución. Es muy distinto a la piedad, aunque algunas personas se gozan en confundirlos. El fanatismo se considera iluminado, referente y autoridad. Sus impresiones y opiniones son absolutas. Tienen todo para enseñar y nada para aprender. Siente que debe corregir a todos y no ser corregido por nadie. No necesitamos fanáticos. Lo que necesita es ferviente celo cristiano. Un celo que se manifieste en obras. Todos deben trabajar ahora para sí mismos y cuando tengan a Jesús en su corazón, lo confesarán a otros. Más fácil es impedir que las aguas del Niágara, se despeñen por las cataratas que impedir a un alma poseedora de Cristo que le confiese. Vamos entonces a distinguir, queridos, entre celos con S y fanatismo. ¿Qué es ser fanático? Ser fanático es que defiende una creencia, opinión, con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Son fanáticos que creen pragmáticamente en una verdad. Sinónimo de fanático es apasionado, exaltado, acérrimo, entusiasta, intolerante, intransigente. ¿Y qué es intransigente? Bueno, alguien que es obstinado, inflexible. Proviene del latín fanaticus y hace referencia al individuo que apoya o defiende una opinión, una teoría, una forma de vida, con mucha pasión, demostrando intransigencia con aquellos que no comparten su forma de pensar. Son adeptos que apoyan y defienden, en algunos casos, muestran hasta violencia, admirar con idolatría a ciertas personas.
y también muchas veces están envueltos en conflictos bélicos. Cuando llegamos a esta situación, esto ya no es positivo ni viene de Dios, querido. Una característica del fanático es que surja una gran enemistad con la libertad que todos tenemos y que Dios nos ha dado para que podamos escoger y decidir. Además, el fanático es intolerante, inclusive lleva hasta que haya persecuciones, conflictos sociales y hasta injusticia. Los cristianos no debemos de caer en estas maneras de pensar, en este tipo de ideologías. Vamos a presentar a Jesucristo con humildad y en nuestra forma de vivir, pero sin que esto nos lleve a violentar a otras personas, sin que nos lleve a reprimir a otros en su derecho de libertad. Y también sin que esto nos lleve a ser intolerantes a tal manera que agredimos a otras personas o nos involucramos en conflictos armados. Incorrecto, esto no es lo que Dios nos ha dicho. El celo, fíjate bien, tiene una manera positiva. Y así como lo dice en veamos acá, en Primera de Corintios, capítulo 11, ahí se describe, dice, ojalá tolerareis un poco mi insensatez. Toleradme, pues. Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros a Él como una virgen pura. Este tipo de celo, en la raíz griega de donde fue tomado, escrito, hace referencia a un interés positivo, intenso, un ardor marcado por un sentimiento de dedicación. ¿Ves? No está afectando a otras personas. También lo escribió Pablo con el sentido como cuando un padre cuida a su hija, que no le vaya a pasar nada mal. Pero en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, la palabra aquí que Pablo emplea para celos con ese, tiene un significado diferente. Aquí hace referencia a sentimientos negativos, intensos, hacia logros o éxitos de otras personas, como la envidia, por ejemplo. Entonces, ya este es un sentido totalmente negativo. Las cataratas del Niágara pueden mover un promedio de unos 110,000 metros cúbicos por minuto, lo que le permitiría llenar 2,500,000 botellas de 1 litro. Es más fácil impedir la caída de esas aguas que alguien que tiene a Jesús. Sin fanatismo, mis hermanos y mis queridos. Hablar y actuar humildemente conforme al verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Deberíamos de orar nosotros, mis amados hermanos en la fe, y tú, querido, que estás empezando a seguir el camino de Cristo. Señor, haznos tener un celo por tu causa y límpianos de todo fanatismo. La experiencia que yo tengo me ha enseñado, queridos, que meternos uno a ser fanáticos de ciertas ideologías o aún de tomar las creencias bíblicas de una manera fanática, inapropiada, trae resultados tristes y caóticos, hasta la misma muerte de muchas personas. Yo sé que hay personas que a veces nos metemos, hay diferentes tipos de fanatismo, deportivo, político, religioso, porque, por ejemplo, están estos grupos anticristianos también, antimusulmanes, que llevan a la gente a violentarlas. Esto no es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Por medio de las relaciones sociales y el cristianismo se revela al mundo. Todo hombre y toda mujer que ha recibido la divina iluminación debe arrojar luz sobre los tenebrosos senderos de aquellos que no conocen el mejor camino. La influencia que tú tienes, mi querido, mi hermano en la fe social, que es santificada por el Espíritu de Cristo, debe de servir para llevar almas al Salvador, pero no a forzarlos, no a violentarlos. Perdón, discúlpenme. Cristo no debe permanecer oculto en el corazón como tesoro
codiciado, sagrado y dulce, para que él solo goce su dueño, los beneficios de tener a Cristo. No, Cristo debe ser en nosotros una fuente de agua que brote para vida eterna y refrigere a otros que se relacionan con nosotros. Discúlpenme. Cristo no rehusó alternar con otros en tratos amistosos, porque tal vez podríamos nosotros pensar, bueno, entonces, ¿qué hago con lo que yo sé de Jesús? Con mi experiencia. ¿Me la guardo y la dejo solo para mí? Porque ya no la puedo compartir con otros, porque estaría violando el derecho a la libertad de otros. No, no es eso, querido, sino que hay que hacerlo como Jesús nos enseñó. Cristo no rehusó alternar con otros en trato amistoso. Aceptaba la invitación a banquetes, tanto de fariseos como de publicanos. Nos enseñó cómo conducirnos cuando nos hallamos en compañía de gente que es religiosa, que no es religiosa, que cree en lo mismo que nosotros creemos o que no creen en lo que nosotros creemos. Si Jesús habita en nuestro corazón, mi amado hermano, mi amigo que me escuchas, donde quiera que estemos, saldrá de tu tesoro, de mi tesoro, de mi corazón, palabras puras y elevadas. Pero si Cristo no habita en ti, si no habita en mí, voy a estar tendiente a la frivolidad con los demás, a los chistes, a los comentarios agrios y sarcásticos. Y sí, muchas veces yo he caído en esta dificultad, en este pecado. Gracias a Dios que Dios me está ayudando. Te puede ayudar a ti también, querido. Dios tendrá hombres que sean fieles al deber en momento oportuno, querido. Enviará a sus mensajeros fieles para hacer una obra semejante a la del profeta Elías. Y Dios te quiere escoger a ti también. Y te llama a ti, mi hermano, mi hermana en la fe. Y a ti, querido amigo. Pero ese celo positivo, no fanatismo. Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó. El que además está sentado a la diestra de Dios el Padre, por lo cual puede también salvarte perpetuamente a ti y a mí, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Quizás hayas caído en algún momento en el fanatismo, mi hermano, por amor al Señor, inducidos tal vez por las voces del enemigo, pero es momento de devolvernos al Señor y retomar la manera correcta. Tú sabes cuánta gente ha perdido su vida, han sido discriminados, tratados de manera injusta por la forma como creen y porque otros no aguantan esa situación, no toleran. Pues Dios nos ha dado un espíritu a nosotros de paciencia y de tolerancia. El que tú conozcas la verdad, el que yo conozca lo que dice la palabra del Señor, no me da el permiso a mí para violentar a mi prójimo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y también tenemos que tener claro que si hemos conocido a Jesucristo, a nuestro Salvador y Señor, también debemos de compartirlo, respetando y tolerando a otros. Imagínate que el mismo Jesús nos dio ejemplo. Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, uno de los ladrones que estaba allí le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Entonces Jesús le contestó, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿no? Jesús, siendo Él mismo Dios, aún estando en una condición desventajosa donde estaba, no se quedó callado, ni guardó su testimonio adentro, no, lo expresó con respeto. El otro ladrón se reía de él y lo ultrajaba. Pero el otro ladrón, Dimas, creyó en sus promesas. Y Jesús aprovechó también la oportunidad para testificar de Dios su Padre. Y le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Significa entonces, querido, que nosotros podemos decidir la actitud de Jesucristo, seguirla al presentar el plan de salvación a otros. Y tú también, querido, puedes decidir.
Jesús murió por todos los pecados del mundo, cualquiera que sea. Bendito sea el Señor. El otro ladrón murió en sus pecados. Tuvo la oportunidad y no quiso escuchar el testimonio. Decidió seguir su propia conducta. Y fíjate, la conducta que lo llevó en realidad a la cruz, a ese ladrón, fue una conducta de fanatismo. El otro, Dimas, la conducta que lo llevó a él ahí fue realmente reconociendo sus errores que había cometido, pero reconoció a Jesús como Salvador. Murió de sus pecados. En cambio, el otro murió en sus pecados. Y Jesús, querido, muere por tus pecados y los míos. Aprovechemos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si el Señor lo permite, nos encontraremos aquí el día de mañana. La paz del Señor quede con cada uno de nosotros. Amén.